Bueno, última parte de la charla desde el mecanizado tradicional hacia el mecanizado sustentable. Vamos a desarrollar ahora la cuarta columna de esta tabla, es decir, el mecanizado sustentable. Las ideas tradicionales que nos indican que lo único que importa en el mecanizado es la productividad, la vida de las herramientas de corte y la calidad de la pieza mecanizada. Está claro que estos indicadores no van a ser dejados de lado en ningún momento, pero desde hace algunos años aparece una nueva mirada que es la calidad de la viruta. La viruta de mecanizado, que proviene de aleaciones de magnesio, de aluminio y de cobre, tienen un alto valor comercial. Al reutilizarlas, las volvemos al circuito productivo y usamos material que se denomina de tipo secundario. Esta modalidad incluso se ha ido extendiendo a casi todos los metales. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación de la viruta? Los fluidos de corte, la temperatura. ¿Por qué? Porque genera oxidación de la viruta y el oxígeno es un elemento malo, digamos, para producir la fusión del metal. La adherencia del material de la herramienta sobre la viruta, lo más difícil de controlar. ¿Cómo pueden ser minimizadas y o eliminadas? Trabajando en seco, utilizando velocidades de corte moderadas, porque si yo uso velocidades de corte moderadas, la temperatura baja y el nivel de oxidación disminuye. Utilizando herramientas con rompeviruta, recubrimientos de baja fricción y de muy alta dureza. ¿Cuál podría ser entonces una solución? Por ejemplo, si utilizo metal duro recubierto con rompeviruta, tengo herramienta de corte positivo, baja fricción, puedo reducir la velocidad de corte y en consecuencia la temperatura sobre la viruta. Y este tipo de herramientas no requieren el uso de fluidos de corte. Vamos a ver insertos con rompeviruta de tipo positivo. Que un inserto tenga rompeviruta no significa necesariamente que vaya a romper la viruta, contradiciendo un poco su propio nombre. Fíjense cómo va variando el avance la máquina, ahí está en 0,24 milímetros por revolución, el valor F que está en verde, está dando viruta corta, cuando se puso en rojo empezó a dar viruta continua, ¿lo ven? Y esa herramienta tiene rompeviruta, es decir, hay un rango de trabajo en términos del avance. Otro inserto con un rompeviruta diferente, está disminuyendo el avance, estamos por 0,17. Alcanzado el valor de 0,11 empieza a dar viruta continua, empiezan los problemas. Una pasada mucho más fina que los casos anteriores, más difícil de controlar la viruta. Arrancamos en 0,21 milímetros por revolución, estamos reduciendo. Llegados los 0,07 milímetros por vuelta, la viruta empieza a hacerse continua. Es decir, que cada rompeviruta para poder funcionar de manera adecuada tiene que trabajar dentro de un rango de avances. Por debajo de un mínimo ya la viruta no se rompe. Esos eran insertos positivos. En el caso de insertos negativos con rompeviruta, vamos a cortar una 0,1045 a 200 metros por minuto, 0,5 milímetros por revolución y 6 milímetros de profundidad de pasada. Incluso corte interrumpido, lo ven que el corte es interrumpido, no está continua la pieza, ahora se va a ver mejor ahí. ¿Ven? Ese tiene que ser un filo muy tenaz para poder soportar ese cambio de esfuerzo durante el mecanizado, ¿no? Acá estamos trabajando un torneado a otras condiciones de corte con distintas profundidades de pasada. Ahí está dando una profundidad de pasada más gruesa, otra intermedia y otra más fina. En las tres se produce la rotura de viruta, que es lo que uno tiene que controlar, ¿no?
A medida que se disminuye la profundidad se hace más difícil. Ahora va a ser un torneado cónico para mostrar que durante todo el torneado cónico la viruta se rompe. Desde 5 milímetros al principio hasta 1 al final. Torneado con insertos de diamante, PCD, diamante policristalino. Este inserto, si mal no recuerdo, es sin rompeviruta. Ahora van a utilizar un inserto similar en el cual el rompeviruta se talla con un láser. ¿Por qué? Porque el diamante es el material más duro de la naturaleza. Prácticamente no se lo puede trabajar fácilmente, ¿no? Lo que nos van a mostrar es qué sucede con la viruta en un caso y en otro. A la izquierda tenemos el inserto tradicional, a la derecha el que tiene rompeviruta. Se ve claramente la diferencia, ¿no? ¿Qué otras posibles soluciones podríamos adaptar para el mecanizado sustentable? Otra es utilizar materiales de partida lo más próximos posible a la forma mecanizada. Eso en inglés se suele llamar como net shape o near net shape. Si yo tengo la pieza de la cual parto con poco sobrematerial, voy a tener menor cantidad de viruta, menos desperdicio, mejor utilización de los recursos, porque la máquina va a estar poco tiempo trabajando, va a consumir poca energía, voy a gastar poco las herramientas y voy a utilizar mejor los materiales. También a veces otra cosa que puede servir es transformar un proceso en el cual yo utilizo fluido de corte en uno que no lo utilice. Entonces, para hacer eso desde el punto de vista de la herramienta, yo tengo que trabajar sobre el sustrato, el recubrimiento y la geometría. En relación al sustrato, el metal duro es el candidato natural. Y de ahí en adelante, metal duro sin recubrir, metal duro recubierto, CERMET, todos los materiales que componían esa lista por encima del acero rápido. El recubrimiento presenta un bajo coeficiente de fricción, disminuye así la generación de calor y la adhesividad del material que se transforma en viruta. Entonces no necesito en ese caso el fluido de corte. Puedo reemplazar un proceso, por ejemplo, si yo hago habitualmente una rosca con un macho de roscar, que el macho de roscar tiene la misma medida que el agujero y genera una enorme fricción, y eso me va a traer una cantidad de problemas, podría hacerlo por fresado, podría ser una opción. La herramienta es mucho más chica y el contacto es en una sola arista. Acá podemos ver un video completo de una pieza mecanizada en seco, en este caso de latón. Fíjense que se trata de un torno en realidad que tiene herramienta motorizada y 3 ejes. Tiene el eje XZ como todos los tornos CNC y además el plato funciona como divisor, eje C. Ahí va a agujerear, también agujerea en seco con una broca con insertos, aunque a medida que va profundizando el agujero cada vez le cuesta más la salida de viruta, tanto que bueno, en la parte de arriba ven, eso es peligroso, por ejemplo. Ahí con la misma herramienta agranda el orificio, la utiliza como si fuera una herramienta de torneado interior. Y miren lo que hace ahora. Ahora va a convertir ese agujero redondo en un agujero rectangular. Entonces, tenemos una herramienta rotativa, una fresa en la torreta y el plato está actuando como un eje divisor. Sigue con una ranura sobre el diámetro exterior.
también trabajando con una herramienta rotativa y con el plato actuando como eje controlado. Ahora va a agujerear con la misma herramienta. Va a repetir esa misma operación después de haber girado un cierto ángulo. Y bueno, por último viene el corte de la pieza que va a ser recibida por un sistema que tiene la máquina, que es un part catcher, ¿no? Es una caja que lo que hace es recibirla para que no se golpee y bueno, luego la lleva a un sistema de transporte y la saca de la máquina. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pedirles a los diseñadores de las piezas que indiquen las mayores tolerancias compatibles con la función de la pieza a mecanizar. Para eso los diseñadores tienen que tener conocimientos de fabricación, que a veces no siempre sucede. Entonces, si las tolerancias son grandes, aumenta la factibilidad de implantar el mecanizado en seco, por cuanto a veces el mecanizado en seco significa trabajar con la pieza caliente y se hace difícil mantener las medidas. Pero si tengo amplias tolerancias, no tengo ese inconveniente. Otra posibilidad es utilizar un mecanizado asistido con aire comprimido, que es una variante del mecanizado en seco, donde no hay ningún tipo de asistencia. Los materiales de herramientas como el metal duro superiores no requieren el uso de fluidos de corte. Todo lo contrario, el uso de un caudal insuficiente puede provocar fatiga térmica de los filos, induciendo su fisuración y deteriorándolos prematuramente. Este proceso es más acentuado en el fresado porque se trata de un corte interrumpido. En el fresado de matrices, el aire comprimido, como las matrices tienen cavidades, ayuda a sacar la viruta del fondo de la cavidad porque la viruta es un material más duro que el material que le da origen y no tiene sentido que el filo de la herramienta esté golpeando contra la viruta, desafilándose sin hacer ningún trabajo útil. A modo de conclusión final de toda la charla, el concepto actual es usar toda técnica de mecanizado que aumente el valor añadido del proceso. La productividad, que se entiende como la tasa de arranque de viruta, es decir, el volumen de material eliminado en la unidad de tiempo. También se debe procurar mecanizar en condiciones que nos lleven a un desgaste que no sea excesivo sobre el filo de las herramientas de corte. Tenemos que dar importancia a la calidad en cuanto a una mayor precisión dimensional y una menor rugosidad de las superficies. Por último, tenemos que considerar reducir el impacto ambiental y reutilizar las virutas. Esto lo hacemos bajando el uso de los fluidos de corte y de esta manera podremos darle valor a las virutas y disminuir el consumo eléctrico. Estaríamos haciendo el mecanizado que se llama ecoeficiente, es decir, ecológico y económico.